Hola, buenas tardes a todos, queridas compañeras, queridos compañeros, y que nos acompañan, como siempre, en estas transmisiones que hacemos desde el Centro de Estudios MAEC, Magisterio por la Emancipación Educativa y Comunitaria. Y pues ustedes han sabido que viernes con viernes hemos dedicado un programa al desarrollo de la lucha de nuestro querido pueblo hermano Colombia, y sobre todo lo hemos hecho porque es importante seguir difundiendo, teniendo presente todo el esfuerzo, todo el sacrificio, todo el sufrimiento y sobre todo conocer y difundir la represión tan cruenta que ha desatado el Estado colombiano sobre nuestros compañeros y compañeras en lucha. Por eso hoy, especialmente como parte de esta serie de programas, hemos invitado y afortunadamente han aceptado esta invitación, están aquí con nosotras, nuestras queridas compañeras integrantes del colectivo Cabilando, que es un colectivo también de acción académica, de investigación, y bueno, ellas complementarán esta escueta información que estoy dando sobre Cabilando en el proceso de sus intervenciones. Y bueno, el tema que hoy trataremos con la mirada y reflexiones de ellas en este conversatorio será el territorio como cuerpo de represión, también como territorio de disputa y sobre todo como territorio de acción, de resistencia para la transformación. Entonces, un tema por demás interesante, que seguramente desde las miradas, conocimientos y experiencias de nuestras compañeras aquí, y que tendremos como panelistas el día de hoy, pues nos dejará mucho más amplios los conocimientos y la mirada que tenemos de los procesos hoy que se están gestando de manera muy interesante en Colombia. Para eso me voy a permitir presentarlas. Nos acompaña en este programa nuestra compañera Eulalia Borja. Ella es socióloga e investigadora. También nuestra compañera Norela Mesa, también ella es igual socióloga y es también investigadora. Daniela Barrera Machado, ella es también magíster, es docente e investigadora en la Universidad de San Buenaventura. Ellas nos complementarán, complementarán la información sobre lo que el hacer de ellas, quiénes son ellas, nos platicarán, y bueno, no solamente lo que hacen en Cabilando, sino cómo han tomado participación activa en este proceso de lucha, y obviamente nos platicarán también, se referirán al tema de manera específica. Para ello doy la palabra también, porque tengo el honor de que me acompañe en esta moderación, mi compañero de lucha, Miguel Erasmo Saldívar Carrillo. Adelante, compañero Miguelito. Gracias, mi querida Carmen. Una bienvenida a todos los que ya nos están escuchando en las redes. También darle la bienvenida a 3 luchadoras sociales colombianas. Sabemos lo que está ocurriendo en Colombia y la incorporación de la mujer es fundamental en cualquier batalla. Como decía Fidel, la mujer es una revolución dentro de la revolución, como decía el comandante en jefe. Hay algo que queremos dejar muy claro de estos programas que estamos haciendo. La revolución no solo es todo esto que está ocurriendo en la calle, poner los muertos y organizarse. La revolución también es la palabra, también es la comunicación. No olvidemos que Martí nos decía, trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Tenemos que sembrar ideas, porque no nos estamos enfrentando solo al neoliberalismo, nos estamos enfrentando al comandante Hollywood y Walt Disney. Nos estamos enfrentando a los generales más importantes del imperialismo, que es el proceso de culturalizar a nuestras masas oprimidas con toda esta vanidad absurda de la sociedad del espectáculo del capitalismo. Entonces, para eso hacemos estos programas, para también aprender a pensar y también culturalizarnos y aprender de la práctica. Yo decía, pensando en la sociedad del espectáculo de Guy Debord, hoy la sociedad del espectáculo en Colombia está en crisis.
quisieron apretar demasiado la tuerca y el hambre lanzó al pueblo a la calle. Pero tenemos que tener claro, no están en la calle por conciencia, están en la calle porque hay una enorme crisis. La conciencia tenemos que aprovechar y formarla. La conciencia va como resultado de la cultura, de la discusión, del enriquecimiento del pensamiento. La conciencia no aparece por generación espontánea de la crisis del capitalismo. La crisis genera todo esto, una revuelta, pero hay que montarse sobre la revuelta. Hay que cabalgar la revuelta para convertirla en una revolución. Y por eso tenemos aquí a 3 jóvenes investigadoras, sociólogas del grupo Cavilando. Y por último, cerrar con esta idea de Fidel. Cuando Fidel nos convoca a la batalla de ideas, es una batalla de ideas. Tenemos que dejar muy claro que lo que está ocurriendo en Colombia no es lo que está diciendo la prensa colombiana, ni los medios de difusión de Colombia, ni el presidente de Colombia, ni toda esta ristra de lamebotas del imperialismo. En Colombia está pasando algo que para entenderlo tenemos que sumergirnos en la filosofía, en la sociología y comprender que la sociedad no puede ser enemiga de sí misma. Y Colombia hoy se está levantando para no seguir siendo enemiga de sí misma. Por eso le damos la bienvenida. Le voy a dar primero la palabra a Eulalia, va a entrar Eulalia, luego le va a seguir Norelia y por último Daniela Barrera. En este orden va a ser la programación de hoy. Ellas van a desarrollar su tema y nosotros con mucho interés las vamos a escuchar. Adelante, camaradas. Bueno, un saludo a todos y todas los que nos están viendo. Nosotras somos integrantes del grupo de investigación, como decía la compañera María del Carmen. Tenemos un grupo de investigación que tiene una apuesta investigativa en temas territoriales. Cuando nos hacen la invitación de estar acá en el tema del cuerpo de las mujeres, recuerdo investigaciones muy específicas como la investigación sobre movimiento de moradores, proyectos de desarrollo en las ciudades y proyectos de desarrollo en territorios rurales como San Carlos por temas hidroeléctricos, los que el grupo siempre ha estado analizando que particularmente las mujeres tienen una vinculación especial por la organización social y política alrededor de la resistencia en estos proyectos. En nuestros procesos de investigación están siempre presentes las mujeres, mayoritariamente resistiendo, siendo por su condición de género mucho más oprimidas en estos procesos de desarrollo. Entonces es plantear que en el marco del paro del 2021, las mujeres nos vinculamos con mucha más fuerza en términos de resistencia porque tenemos unas condiciones de violencia estructural que consideramos son muy específicas. No solo nos vinculamos porque efectivamente, como dice el compañero, hay un estallido social, sino que tenemos condiciones muy particulares que de verdad nos obligan a tener que salir. Tenemos algunas cifras que quiero como compartirles, y es que la tasa de desempleo en el país, Alfonso en la sesión pasada nos hablaba un poco de la estructura social, económica y política que enmarca el paro, pero las cifras que hay en este momento de desempleo en el país son alarmantes, ¿cierto? Pero la brecha dentro de las cifras de este desempleo son peor cuando analizamos, por ejemplo, que la tasa del desempleo en las mujeres en el país del 2012 al 2021 es en las mujeres del 21 puntos porcentuales y en los hombres del 12. Estamos hablando de una diferencia de más de 9 puntos en términos de desempleo. En Colombia está registrado que nosotras somos mayoritariamente las jefas de hogar, tanto en cabeceras urbanas como en cabeceras rurales. Somos nosotras las que lideramos los hogares. Hay una gran cantidad de mujeres hoy asumiendo, asumiendo no solo el rol materno, como decía el compañero, no solo el rol materno, el trabajar y esas condiciones pues nos ponen en unas precarias condiciones. En términos, por ejemplo, ahorita lo comentaba con Norela analizando algunas cifras, es alarmante ver, por ejemplo, que en términos, las mujeres que accedemos a educación superior tenemos más posibilidades de tener desempleo en comparación con los hombres. Las mujeres que no han llegado ni siquiera a terminar su educación básica primaria casi que duplican el desempleo en estas zonas urbanas y rurales. Alfonso nos contaba en términos como de cifras de desempleo, de condiciones estructurales de pobreza, siempre somos nosotras las más afectadas, ¿cierto?
Y si a esto le sumamos una propuesta de reforma tributaria y de reforma a la salud, donde vamos a ser mucho más vulneradas, mucho más atacadas, realmente consideramos que tenemos mucho que aportar en ese escenario específico de paro nacional, ¿cierto? Nore nos va a hablar un poco más de cómo se introduce nuestras condiciones dentro de la marcha, el tema de las violaciones, pero lo que queríamos recalcar era que esta reforma a la salud, esta reforma tributaria nos afecta mucho más y nuestra resistencia dentro del paro es más significativa en ese sentido. Y es lo que venimos relatando, un poco sería eso. Muchas gracias, compañera Eulalia, por presentarnos, ¿no?, esta imagen de los datos que precisamente nos ayudarán a comprender el contexto en el que se irrumpe la lucha de la juventud y la lucha en general del pueblo de Colombia en estos momentos, ¿no? O sea, presentándonos todas estas razones estructurales precisamente que agravan la situación no solamente del pueblo colombiano, sino que hoy padecemos todos los pueblos de América Latina. Entonces, por eso es que realmente para todas aquellas personas, hombres y mujeres que tenemos conciencia, resulta muy esperanzador el que precisamente con organización de por medio y en procesos unitarios salgamos a luchar porque la patria grande, jamás debemos olvidar el sueño de la patria grande, de verla liberada. Y para esto será posible solamente liberando, ¿no?, territorio por territorio. Ahora escucharemos, compañero Miguelito, ¿quién sigue? Sigue Norela, ¿verdad? Sí, Norela. Muy buenas tardes para todos. Como ya lo han dicho, mi nombre es Norela Mesa, de formación soy socióloga. Me he vinculado con Cabilando, llevo aproximadamente 3, 4 años trabajando con Cabilando, investigando precisamente sobre temas que circundan en torno a los conflictos territoriales, donde, como decía la compañera Eulalia, las mujeres tenemos un papel protagonista, no solamente en términos de las acciones que se realizan para resistir a las desigualdades sociales y a esos conflictos que emergen en los territorios, sino también en términos de las vulneraciones de nuestros derechos y a la vulneración a nuestra integridad física, mental, material también. Como decía la compañera Eulalia, motivos para que las mujeres se vinculen al paro nacional tenemos muchos, o sea, a pesar de los esfuerzos por disminuir las brechas en la desigualdad entre hombres y mujeres, vemos que las mujeres seguimos siendo las que menos acceden a servicios de todo tipo, servicios de salud, protección social en términos generales, a educación y también en el campo laboral. Las mujeres según las cifras que analizamos del dato, de los observatorios laborales que tienen las distintas entidades oficiales, pues las mujeres tienen menores tasas de acceso a oferta laboral, y cuando accedemos a esas ofertas laborales, es también lo que todavía causa mucho malestar, es el asunto de la brecha en términos salariales. O sea, una mujer y un hombre pueden desempeñar el mismo trabajo, pero a la mujer le pagan menos, independientemente del nivel de formación que tenga. Esta tendencia sigue, no merma la curva en términos de esa desigualdad. Atizado también pues, por las condiciones sociales que están ligadas a nuestra simultaneidad de roles, mujeres que debemos trabajar, pero al mismo tiempo debemos hacernos cargo de las funciones y de las labores propias del hogar, y que precisamente en el contexto de la pandemia se vieron como más... se incrementaron más, ¿cierto? Porque muchas de las mujeres que teníamos empleos en ciertos lugares de trabajo y que transitamos al empleo en casa, pues ahora teníamos que en el mismo espacio
conjugar precisamente lo que somos como mujeres en una sociedad, y es ser mamá, ser esposa, ser trabajadora y cumplir con todo sin menguar en lo más mínimo nuestra capacidad para responder a eso. Entonces, claro, el contexto de la pandemia atizó una serie de condiciones estructurales que ya a lo largo de la historia de Colombia pues hemos tenido siempre ahí latentes, y que no han menguado a pesar de los esfuerzos, ni siquiera con el asunto del posconflicto. Al contrario, yo diría que en términos de violencia, las violencias transitaron de una forma de violencia específica que se daba cuando estábamos en el marco del conflicto armado entre el gobierno y las FARC-EP, y otras formas de violencia que entonces ahora se manifiestan en esta época, en esta etapa de posconflicto, que vemos también que no es para nada posconflicto, porque los conflictos están ahí a partir de otras manifestaciones y de otros grupos que se disputan precisamente los territorios. Algunas cifras también que pues sirven también como para ambientar el análisis en el caso ya específicamente de la participación de la mujer en este paro nacional, y a propósito del nombre del conversatorio, el cuerpo de la mujer como territorio de represión, pues los casos de violencia sexual durante estas jornadas de paro han sido bastante alarmantes. Según la ONG Temblores, por ejemplo, los que han podido documentar, se habla de 27 casos de abuso sexual perpetrados por policía, por la policía en general, y también por miembros del SMAT contra las mujeres. Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo también tiene unos reportes, se habla de 87 casos de violencia contra las mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversa. De esas 87 casos, 79 la víctima es directamente una mujer, y los 8 casos restantes, según pues como les digo las cifras que maneja la Defensoría del Pueblo, son violencias ejercidas contra personas de orientación sexual diversa, ¿cierto? Entonces vemos obviamente que estos reportes muestran también el indicador que en términos de violencia ejercida contra las mujeres sigue siendo mucho mayor. De esos no se tiene un registro, por ejemplo, de los que han sido ejercidos contra los hombres, pero efectivamente una constante durante estas jornadas del paro ha sido la arbitrariedad y el abuso del exceso, o el exceso del uso de la fuerza de agentes del Estado. Y estos casos pues son los que estas entidades, en el caso pues de la ONG Temblores y la Defensoría del Pueblo, logran registrar, pero se habla de que estamos más bien en cifras de su registro, porque realmente no hay la capacidad para poder documentar todos los casos en un 100%. Entonces, precisamente esos casos de violencia sexual contra las mujeres durante las jornadas de protesta han detonado otras protestas precisamente para alertar y alzar la voz en contra de todos los abusos sexuales cometidos por la fuerza pública durante el paro nacional, y que se vio atizado por un suceso muy polémico y realmente muy crudo, que fue el suicidio de una menor de edad en la ciudad de Popayán. Según narran las noticias, y lo que se ha logrado conocer acerca de este caso, es una menor que estaba participando en las movilizaciones sociales en esta ciudad, que fue detenida por la policía, llevada a un CAI o a una estación, y en esa estación pues sufrió de abuso sexual. Ustedes saben también que los medios logran matizar mucho también el lenguaje en términos de lo simbólico cuando ocurren en estos eventos. En un primer momento se hablaba de acceso carnal como tal, un acceso carnal violento contra la mujer, contra la menor, dado que incluso ella llegó como a su casa y le encontraron, pues su familia cuando la revisó, le encontraron varios signos de violencia en su cuerpo.
¿cierto? De moretones, golpes. Luego salieron a decir, matizando un poco como el asunto, que no había sido un acceso carnal, sino que era un caso de abuso, es decir, que la habían como tocado de manera indebida, pero que no se ha logrado, realmente no se ha logrado esclarecer el asunto de si fue acceso carnal o fue abuso, pero el hecho es que eso esa situación particular afectó tanto a esta niña menor de edad que desencadenó pues en el suicidio. Entonces, ese suceso hizo también que muchas mujeres se unieran a salir nuevamente a las calles en una nueva jornada con un nuevo reclamo adicional de los que ya se venían exponiendo, ¿cierto? Y es precisamente esos abusos de la fuerza pública en términos del uso desmedido de su capacidad para reprimir, y en el caso pues, puntual de las mujeres con casos de violencia sexual. Pues antecedentes también de esas violencias no se han dado solo en este paro. O sea, la violencia sexual contra las mujeres, sobre todo en contextos de guerra, pues eso tiene larga data, ¿cierto? Pero en el contexto colombiano, por lo menos de lo que se tiene documentado, se tiene más o menos que entre 2017 y el año 2019 se reportaron 102 casos de violencia sexual, y en el año 2020 30 casos adicionales. Esto pues también la fuente es esta ONG Temblores, y que son casos pues perpetrados por la Policía Nacional. Y bueno, ahí se hablan de casos sucedidos en el 2019, y recordemos también que Colombia en el año 2019 también tuvo una jornada de paro nacional en la que muchas de las mujeres tuvieron una participación muy activa en esas jornadas de movilización y protesta con exigencias muy específicas. Esas exigencias específicas, pues reiteramos lo que ya dijo Eulalia, tienen que ver precisamente con la equidad de género, el acceso a servicios de salud con enfoque diferencial entre acceso hombres y mujeres, la participación de las mujeres en el caso de la implementación de los acuerdos de paz, que también ha sido muy clave. Otra de las reivindicaciones o exigencias que en ese momento las mujeres pedían era la eliminación de las violencias sexuales y de género mediante el cumplimiento pues, de la jurisdicción internacional, pues porque la violencia sexual es un crimen que en este caso, cuando pues son perpetrados por agentes del Estado, uno se atrevería a decir son crímenes, también se configuran como crímenes de Estado, y en ese caso pues el Estado no puede ser juez y parte y tendría que entrar la jurisdicción internacional también ahí como a ser garante de los derechos y las vulneraciones que se dan en el marco de los conflictos para el caso de las mujeres. Y adicionalmente, pues hay un punto que no se puede dejar a un lado, y es que la reforma tributaria en Colombia se viene cocinando desde prácticamente que entró este gobierno de Iván Duque. Entonces, en el año 2019, las jornadas de paro también tenían que ver con esa y otras reformas. Entonces, específicamente con respecto a la reforma tributaria, una de las exigencias de las mujeres en ese momento, en el 2019, y que se retoman en esta del 2021, es precisamente un enfoque diferenciado al momento de exigir la mejora de las condiciones de vida, por todo lo que ya les decíamos. En Colombia sigue siendo muy complejo que una mujer se inserte a la vida social en múltiples facetas, pues precisamente porque no puede renunciar a esos roles que tradicionalmente la sociedad le ha impuesto. Y adicionalmente se encuentra con muchas barreras a la hora de acceder, como les decíamos, a servicios de salud, a servicios educativos, al mercado laboral, ¿cierto?
¿Qué nos demuestra también, teniendo en cuenta como esas condiciones o más bien esas características de las luchas, de las luchas o las reivindicaciones que tenemos las mujeres en el marco de estos paros? Es que, bueno, eso también da cuenta, y ya hablando como de otros elementos, es que, pues, por un lado, hay una fisura entre esa tradicional división de la vida pública y la vida privada de la mujer, ¿cierto? Ustedes saben que tradicionalmente las mujeres estábamos destinadas solamente para ese asunto de la vida privada, es decir, en la casa, con los oficios domésticos, y a eso se reducía nuestra vida, y que la esfera pública y política estaba destinada para los hombres. Obviamente esto desde la década de los 60 del siglo pasado y pues ha cambiado considerablemente. No obstante, si uno se pone también a analizar cifras, pues las mujeres seguimos, en términos, por ejemplo, de la participación política en los escenarios tradicionales, la cuota de géneros está ahí todavía quedada. Las mujeres seguimos teniendo menos espacios para participar, por ejemplo, de la vida política. Y lo que han hecho también estas jornadas de paro es que la gente aprenda a mirar el ejercicio de lo político más allá de esos escenarios tradicionales. La calle se convierte en un espacio en el que se hace esa participación en lo que tiene que ver con lo político, y donde las mujeres tenemos un espacio aún más abierto eh, y que posibilita precisamente la incidencia y el que todos nuestros reclamos puedan ser difundidos, oídos, y que la representación obviamente sea mucho más amplia. Pero a raíz también de que podemos, a través de la calle como un espacio que permite la participación política, llega también la fuerza como se dice, a contrarrestar esa capacidad de las mujeres para hacer oír su voz, sus reclamos, a través precisamente de la instrumentalización del cuerpo de la mujer en situaciones de conflicto. Y esa instrumentalización del cuerpo de la mujer es visible a través de esa estrategia de la violencia sexual, que lo que realmente pretende es hacer que las mujeres nos veamos disminuidas en nuestra capacidad de participación, porque eso es lo que termina generando esa instrumentalización de la violencia sexual como estrategia de producir terror, producir miedo, anular a la mujer como un sujeto y convertirla en alguien que queda como menguado en su capacidad para actuar, para incidir en el cambio y en las transformaciones sociales. Y hay también una suerte de deshumanización de la mujer. Entonces, obviamente todo esto se produce bajo una estructura patriarcal que, como les dije históricamente, ha instrumentalizado o se ha valido de las vulnerabilidades que tiene la mujer para precisamente acallar sus reclamos. Entonces estas son como pues como grosso modo lo que hemos podido vivenciar durante estas jornadas de protesta en el caso de las mujeres, una participación muy activa, pero también una forma de reprimir muy activa por parte de la fuerza pública a través de esa instrumentalización del cuerpo de la mujer, y que tiene como la estrategia también muy tradicional, que es la violencia sexual. La violencia sexual, en la medida que disminuye, anula a la mujer, la deshumaniza, y bueno, las otras consecuencias ya nos las dirá la compañera Daniela. Claro que sí. Gracias, Norela. Antes de pasar con Daniela, queremos comentarle a todos quienes apenas se están conectando, uniendo a esta transmisión, a este conversatorio, que estamos platicando con 3 mujeres
jóvenes colombianas que están siendo hoy protagonistas de ese proceso de insurrección popular generado, bueno, o detonado, mejor dicho así, por una reforma a la salud, por una reforma tributaria, pero que en realidad tiene sus causas en todos los problemas estructurales, económicos, políticos y sociales que este sistema de muerte, este capitalismo brutal, ¿no?, que se ha... Carmen, disculpa, tu micrófono está silenciado. Perdón, se silenció de pronto. Repito, les decía, queridos compañeros y compañeras que nos están acompañando en este conversatorio, que le agradecía por un lado a Norela su compartencia y por otro lado les decía que en lo que inicia Daniela me gustaría acotar, recordando sobre todo a quienes apenas se conectaron, que estamos dialogando con tres mujeres jóvenes colombianas, protagonistas de la historia de lucha que hoy libra el pueblo colombiano, que tuvo como detonante una reforma tributaria, una reforma a la salud, pero que fue justo eso, un detonante del acumulado, del cúmulo de agravios que ha sumado este modelo capitalista de muerte que se ha impuesto como modelo civilizatorio a la humanidad y que solamente ha causado destrucción, ha causado muerte, ha causado grandes desigualdades y falta de derechos, ¿no? Ha arrebatado la dignidad de la persona. En este contexto, tanto Eulalia como Norela, que ya nos han obsequiado un panorama general introductorio, digamos, a este tema que vale mucho la pena, importa visibilizarlo, porque primero, tanto en Colombia como en la mayor parte de los países de América Latina, de nuestro amado continente, las mujeres somos la mayoría de los habitantes. Por lo tanto, somos la mayoría también en la lucha. Y por lo tanto, tiene una razón más el Estado, las fuerzas represivas, el imperialismo que está detrás de Iván Duque, ¿no?, de los gobernantes en turno, de enviarnos el mensaje de que tenemos que callar a las mujeres, sacarlas de la lucha, anularlas, aniquilarlas, aterrorizarlas y que sigan siendo las eternamente excluidas, las eternamente discriminadas, las eternamente explotadas y dominadas. Porque nosotras las mujeres, todos lo sabemos, y Miguelito seguramente coincidirá conmigo, como que el patriarcado como una herramienta fundamental de dominación, pues precisamente ¿no? Ha servido para este modelo capitalista de explotación de los pueblos para precisamente someter por milenios a las mujeres y para ahora que las mujeres levantamos cabeza, que nos vamos a la calle a luchar, pues se usa, ¿no?, esta represión total contra la mujer de una manera muy diferente a cómo se reprime a los compañeros varones. Y bueno, aquí ya citaron un caso, ¿no? O sea, el caso de la violencia sexual adicional a que seguramente en los detenidos, en los presos políticos hay mujeres, en los desaparecidos hay mujeres, en los asesinados seguramente también hay mujeres. Bueno, eso es si hacemos un recuento de lo visible, pero ahora de lo otro, ¿no?, de esa violencia simbólica, de lo que significa un acto que lleva al suicidio a una niña, ¿no?, a una adolescente, y no solamente a ella, sino a todas las 87 mujeres hasta hoy documentadas, que seguramente es mucho más grande el número, porque en las luchas lo que comúnmente vemos es que no todos tenemos el valor, la valentía de la denuncia. Entonces, porque la denuncia sabemos que nos expone y compromete, a la vez de que nos puede dar seguridad, pero no todos nos atrevemos a la denuncia. Entonces, es
una forma precisamente muy diferente de cómo enviar hasta en la lucha, hacer padecer doblemente a la mujer precisamente, también reprimiéndola con estas formas sexuales de violentarlas. Entonces, sobre esto nos van a seguir hablando nuestras compañeras, como en el contexto del desarrollo de esta lucha allá en Colombia, hoy se está presentando nuevamente, como se ha presentado en otras luchas, este fenómeno de la violencia más fuerte contra la mujer. Y bueno, sobre eso también más adelante nuestro compañero Miguelito, que también se ha interesado y documentado mucho sobre este tema, también nos hará sus propias reflexiones, contribuirá con nosotros sobre el tema. Adelante, Daniela, te escuchamos, por favor. Bueno, muchas gracias, Carmen. También muchas gracias a mis compañeras, es muy valioso. Yo siento que esos espacios donde podamos nombrar, incluso pues desde nuestra propia voz, las experiencias que nos atraviesan como mujeres en el contexto de nuestro país, concretamente en el contexto de la movilización, son muy importantes. Yo quiero aclarar que, digamos que más que protagonistas, somos partícipes de esta lucha y que pues faltan muchas voces por ser escuchadas, por ejemplo, la experiencia de las mujeres indígenas, afro. Obviamente, yo creo que los espacios serían maravillosos que pudiésemos estar todas, pero me parecía importante anotar que de seguro, desde la experiencia de estas mujeres, encontraremos otros matices, otros elementos que suman a lo que aquí estamos trayendo. Yo quisiera complementar inicialmente un poco mi presentación, porque precisamente para que después puedan comprender el lugar desde el que estoy enunciando. Yo soy investigadora del grupo de investigación Cabilando, además hago parte de una colectiva feminista que se llama Yemayá y soy pole dancer, ¿cierto? Y el pole, como ahorita lo vamos a ver, pues es un deporte que involucra mucho el cuerpo y desde el cual precisamente el cuerpo, que es el tema de hoy, participa de una manera particular en un sistema patriarcal como este, pero también resiste. Y ahorita quiero traer unos elementos más al respecto en el marco de la movilización. Quisiera notar entonces cómo, recogiendo lo que las compañeras traen, en este contexto de violencia y represión estatal, se exacerban un triple sistema de opresión. Un triple sistema de opresión que no es nuevo, que es el capitalismo neoliberal, por un lado, y con las cifras que nos contaba Eulalia de cómo generan una profunda desigualdad que afecta principalmente a las mujeres, pero también un sistema racista, y entonces hay que ver todo lo que está pasando hoy alrededor, por ejemplo, la experiencia y la participación de la Minga, y cómo entonces allí también se observa una sociedad profundamente racista, clasista, y el sistema patriarcal, que es anterior al sistema capitalista mismo, y que está allí como todos estos constelando y generando ese escenario que hoy nombramos y que es tan doloroso de ver, pero no nos sorprende, ¿cierto? No nos sorprende porque sabemos que este triple sistema de opresión está actuando en conjunto y que en los escenarios de violencia y de represión lo que hace es exacerbarse, ¿cierto? Los cuerpos de las mujeres. La pregunta por los cuerpos de las mujeres es muy valiosa porque un cuerpo no es solo un cuerpo, pues no solamente es una masa física, sino que también es un escenario en el que se escriben narrativas, en el que se escriben narrativas presentes en ese contexto amplio. En el cuerpo de las mujeres se ha escrito la opresión, pero también vamos reescribiendo la resistencia. Y yo no quiero perder esto de vista, pero sobre nuestros cuerpos se ha escrito la opresión. Y a propósito de lo que decía Carmen ahorita, y es que en Colombia las mujeres y las niñas somos el 51% de la población, pero representamos el 86% de los casos de violencia sexual, el 90% de las personas que reportaron situaciones de violencia intrafamiliar durante la pandemia, el 75% de los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado, y entonces, perdón, el 90% de los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado y el 75% en los casos de violencia sociopolítica más amplia. Entonces vemos que nuestros cuerpos terminan teniendo un ejercicio de escritura muy violento en el marco de este triple sistema de opresión, ¿cierto? Que no podemos perder de vista. Entonces, sucede.
y quisiera retomar aquí un poco a Rita Laura Segato, y ella nos invita a pensarnos algo como la violación. Yo me permitiría ampliar la violencia sexual, incluso un poquito más amplia, la violencia basada en género en diferentes manifestaciones, como un acto comunicativo. Esta violencia es un acto comunicativo que enuncia algo a alguien. La pregunta es, ¿qué dice esa violación? ¿Qué dice esa violencia sexual? ¿Qué dice esa violencia basada en género? ¿Y a quién lo dice? Y pues nos decía Norela, claro, ¿cuál es el mensaje que se inscribe en los cuerpos de las mujeres a través de la violencia sexual? Y es como esa relación de dominación sucede muchísimo cuando las mujeres intentamos generar escenarios de transformación y de resistencia. El mensaje que se escribe es la dominación. Y como vuelve a tu lugar desde lo cual se ha construido lo femenino y desde el cual se ha construido la mujer, y por eso no es un asunto que pase solamente con las mujeres, sino también con los cuerpos feminizados. Qué valioso poder traer también este espacio a otros, la experiencia, por ejemplo, de población LGBTI en este contexto, pero es como vuelve a tu lugar. El enunciado y el acto comunicativo es: este no es tu lugar no es aquí movilizándote, tu lugar no es reclamando tus derechos, tu lugar no es en lo público. Ahora, en lo privado, también nos encontramos con unas dinámicas de opresión increíbles. Lo decía ahorita Norela, cómo la pandemia demostró una crisis profunda. O sea, definitivamente nuestras casas no son un sitio seguro, pero tampoco las calles. ¿Dónde estamos seguras de las mujeres? Y es una pregunta en serio que hago desde el dolor, y que sé que muchas de mis compañeras las venimos haciendo desde el dolor, pero ¿en qué espacio podemos estar seguras? O sea, realmente son muy pocos. En la casa entonces encontramos la violencia doméstica, la violencia sexual, en las calles también la violación, la represión, y entonces termina que pues estos cuerpos terminan siendo atravesados por un montón de actos que nos reducen, ¿cierto? Que lo que terminan haciendo es minimizando nuestra posibilidad de incidencia y de actuación. La violencia sexual es también un acto enunciativo, entonces, que tiene una connotación vertical y horizontal. Vertical, del agresor hacia la víctima, ¿cierto? Entonces, a ti regresa a tu lugar de subordinación, desde el cual se construye históricamente lo femenino, y horizontal, de cofradía masculina y de reforzar esa masculinidad. Y por eso es que, claro, un montón de policías hombres o de miembros del SMAT hombres juntos son potenciales violadores porque están revestidos de toda la lógica violenta y de todo ese mandato de género. Y por eso es que una arenga muy, muy difundida en Colombia, el Estado opresor es un macho violador, ¿cierto? Y es como cuando inscritos en ese discurso de violencia, en ese portar las armas, todas las formas de violencia en este triple sistema se activan, y entonces estamos potencialmente frente a estos hechos de violencia sexual, que como una forma de comunicar, ¿cierto? Entonces lo que termina haciendo la violencia sexual es colocando a las mujeres y a los cuerpos feminizados en ese lugar. No es solamente, hay una concepción de la violencia sexual que se dice que en contextos de guerra, el cuerpo de las mujeres termina siendo un botín de guerra, ¿cierto? Y esa es una comprensión, pero siento que va mucho más allá de eso, y es como querer recordar la posición de subordinación, cómo termina siendo un castigo por la movilización, cómo termina siendo una forma de atacar no solamente el cuerpo físico, sino también el cuerpo político de esa mujer que resiste, ¿cierto? Entonces esto es súper importante no perderlo de vista. Ahora, esto genera unas consecuencias, y son estas consecuencias precisamente las que terminan siendo también muy poderosas, y por eso es que esos actos se intencionan. Y una gran consecuencia es el miedo. Les decía ahorita, los escenarios, la casa, el hogar, ni siquiera es un lugar seguro para las mujeres, la calle tampoco, y yo quiero hablar también desde mi experiencia y me permito ponerla, y es que frente a los escenarios de movilización, yo con muchas ganas de salir a marchar, pero si no tengo con quién, yo siento miedo. Y no solamente siento miedo por las razones que cualquier otra persona sentiría miedo en este país, sino que también siento miedo de una manera muy particular. Yo siento miedo a que me violen en la calle. Y no solamente que me viole la policía, particularmente hoy la policía y el SMAT. Siento miedo de que me viole cualquier otra persona, cualquier otro hombre participante de las marchas, porque es una realidad. Incluso se han reportado también casos de violencia sexual
no solo por parte de la policía, aunque en este momento es muy fuerte precisamente por eso que hablábamos ahorita, y es que la violencia sexual no es nueva, ¿cierto? Entonces sentimos miedo, y ese miedo es muy poderoso y se usa políticamente, y por eso es que ahorita decíamos, es un acto comunicativo, la violencia sexual que se escribe sobre los cuerpos, porque lo que quiere escribir sobre los cuerpos es miedo, un miedo que paraliza, un miedo que inflexibiliza, que impide la posibilidad de crear, que impide la posibilidad de juntarse, que restringe, incluso si lo analizamos psicológicamente, lo que hace el miedo es que focaliza la atención hacia unos puntos y como que concentra la mirada en una sola cosa e impide la posibilidad creativa. Entonces, ese miedo genera parálisis, ¿cierto? Puede generar parálisis. Pero no solo eso, también puede dar lugar a otras cosas. Y aquí ya ahorita quiero comentarles algo acerca de las emociones. También aparece la rabia. La rabia como una fuerza muy poderosa que puede dar lugar a formas destructivas y también que puede dar lugar a cargar energéticamente y movilizar la acción. Yo quiero profundizar en estas dos emociones porque muchas veces a partir de estas dos emociones se puede dar lugar, por una parte, a reforzar mandatos de género y culpabilizar, o por otra, a transformar e incidir, y quiero explicarlo. Entonces, siento miedo y muchas veces lo que frente a esa emoción se construye también es un discurso culpabilizador. Y es que a las mujeres nos han formado desde la culpa y desde la idea de que somos las culpables de todo. Y es muy fácil llegar a ese discurso. Entonces, como que si me pasó esto en la calle, y quiero hablar incluso de actos de violencia basada en género que son súper invisibles, como me miraron de una manera obscena, me trataron con una actitud de acoso sexual, pero digamos que esto no está en los registros, o sea, es difícil registrar todos estos casos y que seguro son muchos, entonces aparece la culpabilización, tanto externa como interna, y es que ¿por qué salí? Y es que entonces, ¿por qué fui sola? ¿O por qué fui? Y eso puede, ese miedo y en este contexto, que incluso se inculca por otros y otras, puede reforzar esa actitud culpabilizadora y esos mandatos de género, ¿cierto? Lo mismo con la rabia. La rabia es una emoción que ha sido negada en las mujeres. A nosotras se nos valida la tristeza, la alegría, muchas emociones, pero la rabia no. Y cuando una mujer expresa rabia, cuando la expresa abiertamente, recibe un señalamiento inmediato. Entonces, claro, pues violan a mujeres en nuestro contexto, nos violan, salimos a las calles, salimos a resistir, y entonces aparece el relato, ay, es que estas feministas, ay, es que de un proceso de deslegitimación por la expresión de la rabia, ay, es que porque tienen que rayar, ay, es que porque tienen que expresar así, porque tienen que, o sea, la rabia de las mujeres, la expresión de la rabia es castigada, ¿cierto? Sin embargo, y es aquí donde digo, las emociones que surgen pueden llevar a muchas cosas. Este no es el único escenario posible, y también hemos observado cómo ese miedo, esa rabia y ese dolor nos puede llevar también a escenarios de resistencia y sororidad, que es algo que nos hemos encontrado. Y quiero traer esto. Yo a lo largo de estos días he hablado mucho con mis compañeras sobre cómo nos estamos sintiendo. Y reivindicando esto de que lo personal es político, hablar de cómo nos sentimos, de cómo estamos afrontando cada día, de qué emociones surgen en diferentes escenarios de nuestra vida cotidiana, es también hablar sobre precisamente el efecto que tiene ese sistema sobre nosotras, y es hablar de algo público. Y yo he encontrado que estamos muy lastimadas. En muchas compañeras encuentro dolor, en mí encuentro dolor. Esta mañana nomás una compañera me decía, otro día en este país, ¿cierto? Entonces es como estas emociones nos atraviesan, por supuesto, pero como precisamente en ese poder reconocer el emocionar, que ha sido algo que a las mujeres se nos ha posibilitado y desde lo cual también hemos aprendido a resistir, se da lugar a la resistencia de la sororidad. Cómo nos comenzamos a juntar, ¿cierto? Como listo, reconocemos esto, precisamente reconocemos que esto nos está impactando un montón, juntémonos, y desde la juntanza resistamos, y desde ahí generemos acciones colectivas que incidan en la transformación. Para hablar un poco de esas acciones, yo quiero mostrar algunas fotos, seguro son muchas, realmente esos son pequeños ejemplos que incluso desde mi experiencia puntual les quiero traer. Permítanme, les voy a compartir un momento pantalla. Me dicen si la están viendo.
¿Sí lo estamos viendo? Sí, se ve. Perfecto, regálenme un segundo. ¿Quieres maximízalo? Sí, creo que sí. Ahí está cargando, vamos a En la tenerle un... copita. Perfecto. Ahí está cargando, vamos a tenerle un tris de paciencia, que él se tomará su tiempo. Un momento. Pero mientras carga, Ya cargó. inmediatamente después de que surgieran estos hechos de violencia sexual, porque no fue solamente el caso de la menor que comentaron, sino también otros, pues como hemos hablado, incluso los registrados son 27, las mujeres comenzamos a salir más enérgicamente a las calles de manera colectiva, a expresar nuestra indignación, nuestra digna rabia, nuestro rechazo a cualquier forma de violencia sobre nuestros cuerpos, ¿cierto? Particularmente la violencia sexual, pero cualquier otra forma de violencia. Y entonces continúa y se fortalece desde la rabia y desde el dolor la expresión del rechazo hacia la violencia. Esta es una de muchas fotos, y también comienza en este proceso a participar el arte, ¿cierto? Y quiero traerles a colación, sé que hay muchas, o sea, si comenzamos a hacer un recuento de las marchas en las diferentes ciudades, hay un montón de expresiones artísticas allá, y es que el arte es un escenario importante para generar desde esa experiencia emocional y sensible procesos de transformación subjetiva, ¿cierto? Y aparece el arte. Aquí les traigo una experiencia del POL que estuvimos realizando con unas compañeras para reconocer que la violencia sexual es tan grave como el homicidio, precisamente porque a través de ella también se escribe un discurso de dominación que busca paralizar, como lo hemos mencionado, para nombrar que frente a las armas de fuego tenemos nuestras almas de fuego. Y ahorita les decía, en nuestros cuerpos no solo se ha escrito la opresión, también estamos reescribiendo la resistencia y vamos aprendiendo a resistir juntas. Y utilizar el arte, utilizar diferentes estrategias que tenemos para decir que nuestros cuerpos no son botines de guerra, no son escenarios de dominación, y que ratificar precisamente cómo ese ejercicio de reescritura de nuestros cuerpos es un ejercicio que intencionamos desde nosotras, ¿cierto? Creo que hay algo muy valioso frente a la forma en que hemos resistido las mujeres y que yo quisiera retomar, lo enunció ahorita, y es que hemos podido reconocer la posibilidad de reconocer el emocionar y de darle un lugar al emocionar, de poder decir, venga, esto nos genera dolor y démosle espacio al dolor. Esto nos genera rabia y démosle espacio a la rabia. Es algo que nos ha permitido también sanar y sostenernos en un escenario que está pensado para quebrarnos, porque es toda, vuelvo a Rita Laura Segato, una pedagogía de la crueldad. O sea, es una pedagogía de la crueldad donde el objetivo es pedagógico, o sea, esos actos no son porque sí, no son manzanas podridas de una institución, no son sucesos aislados, o sea, tienen toda una intencionalidad pedagógica, si es que podrían nombrarse así, yendo a las palabras de Rita Laura Segato, y es de inscribir un mensaje de dominación en los cuerpos, ¿cierto? Pero frente a eso, entonces, reconocer nuestro emocionar para no quebrarnos, juntarnos, la fuerza de la sororidad. Y al respecto, por ejemplo, sé de muchas colectivas que están haciendo no solamente acciones políticas en el escenario público, sino también acciones políticas desde las juntanzas de las colectivas, los círculos de conciencia feministas, que nos permiten hablar, poner en la palabra ese sentir, que nos permiten leer lo que está pasando en lógica de nuestras propias experiencias, han sido una potente herramienta, ¿cierto? Cómo las mujeres entonces nos juntamos a decir, venga, pensémonos esto que está pasando, qué estamos sintiendo, cómo leyendo nuestras emociones y leyendo nuestros cuerpos encontramos claves para reconocer lo que se está moviendo. Y también, bueno, círculos de conciencia, espacios de apoyo mutuo, han circulado un montón de mensajes, al menos pues en mis círculos, de mujeres ofreciendo ayuda para escuchar a otras mujeres y para sobrellevar esa situación, e incluso también a hombres. Bueno, y hay que ver cómo en general se mueve la solidaridad y la sororidad, pero digamos que puntualizando en la experiencia de las mujeres, y también una acción política conjuntas, como comenzamos a reconocer hasta qué punto nuestras experiencias particulares están recogidas en los pliegos que se van estableciendo, o si necesitamos generar otros escenarios de debate y de construcción
para recoger esas experiencias particulares que son históricas, ¿cierto? Esas experiencias particulares de opresión que no son nuevas, incluso pues el patriarcado, como lo decías, anterior al capitalismo. Entonces, son siglos de opresión que vamos intentando transformar y que seguro requieren unos espacios particulares para pensarnos también, no aislados, no desconectados. Yo siento que a veces es muy teso porque cuando las mujeres decimos que vamos a hacer espacios solo nosotras, hay una resistencia súper fuerte, pero ¿por qué quieren aislar? Pero ¿por qué? No, vengan, es que normalmente en los espacios donde también están hombres nos cuesta mucho poner la palabra porque nos han socializado de que la palabra en el escenario público la tienen los hombres. O sea, a veces también necesitamos tener espacios nuestros para podernos sentir en la confianza de nombrar. Y claro, el objetivo es unir fuerzas, pero poder también reconocernos en este proceso y reconocer cuál es la experiencia. Eso implica que nos podamos juntar. Entonces, bueno, así vamos poniendo nuestras herramientas. Como les digo, aquí traigo unas experiencias particulares. Sería maravilloso poder escuchar cómo van sintiendo esto las mujeres indígenas. Sé que como pues incluso pues las mujeres de la Minga que están participando en la Minga, que van moviéndose por el país y que seguro se encuentran con unos escenarios bien particulares, las mujeres afro, o sea, la invitación, bueno, y también las mujeres trans. Ha sido muy bello ver también sus manifestaciones artísticas en este contexto y sus procesos de resistencia. Entonces creo que necesitamos incluso por eso, poder reconocernos y escucharnos, juntarnos, y frente a la resistencia estatal, pues hay una canción muy bella que seguro la conocen, y yo quisiera retomar una frase para cerrar, y es que nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Y creo que lo que hemos logrado es esas emociones políticas que están manipuladas y que se incuban intencionalmente para generar parálisis, pues hoy logramos partir de ellas, claro, por supuesto, desde el miedo, con miedo, salimos a las calles con miedo, decimos las cosas en el espacio público aún con miedo, pero desde el miedo construirnos nuestros escenarios de liberación, construirnos nuestros escenarios de transformación. Sin que el miedo nos paralice nunca, ¿no? Dicen que nos quitaron todo, que hasta el miedo finalmente hemos perdido en nuestra decisión de luchar y transformar este mundo. Miguelito, por favor, adelante. Hay dos cosas que quiero rescatar de todo esto. Bueno, decirles que Carmen, que está aquí con nosotros, ella tuvo varias órdenes de aprehensión del Estado neoliberal mexicano, tuvo que estar más de un año huyendo y escondiéndose, porque si la agarraban no la iba a pasar bien. Y la estuvieron persiguiendo precisamente por haber participado con mujeres y compañeros en todo el proceso de la revuelta oaxaqueña en 2016. O sea que Carmen tiene mucha experiencia directa de lo que es la violencia contra la mujer, la persecución de la mujer por haber cumplido una labor. Y ahí va mi primer elemento, el espacio público. Porque el espacio público, si es público, es un espacio fundamentalmente para que se ejerza la ciudadanía, y la ciudadanía es política o no es ciudadanía. Y sin embargo, los estados nuestros, cuando el pueblo sale a expresarse en el espacio público, entonces el Estado privatiza el espacio público. Porque todo esto que está ocurriendo en Venezuela, con ustedes en Colombia, de que el Estado está golpeando a la gente que sale a la calle, es porque el Estado siente que el espacio público le pertenece. Si no, no habría el derecho ese. El Estado se roba el espacio público y además despoja a las personas del derecho a expresarse políticamente como ciudadanos. O sea, despoja a la ciudadanía de su condición de ciudadano y hace todo esto que ustedes hacen. Es un primer elemento que creo que es importante que nosotros recuperemos. Recuperar la dignidad del espacio público como espacio de expresión ideológica, política, es un derecho de nuestros pueblos en este hemisferio, al sur del río Bravo. Y lo otro que rescato de tu intervención, que es una pregunta que quiero hacer yo, pero de otro modo, porque tú decías, ¿en qué lugar estamos seguras? Decías, no estamos seguras en el espacio público, no estamos seguras en el espacio privado. Bueno, ya dije que el espacio público en Colombia es privado, le pertenece al Estado capitalista, no es público. Si fuera público no estarían persiguiendo a nadie, hubiera el derecho a protestar. Todos son espacios privados. En el capitalismo neoliberal todo es privado. Hasta lo que era público ya es privado. Pero tú haces una pregunta, ¿en qué lugar estamos seguros?
Y yo me quedé pensando, una pregunta interesantísima, porque para quienes están en la revolución, el único lugar seguro es la utopía. Donde lo único no te van a matar y lo único que no te pueden matar son los sueños. En la utopía estamos seguros. Caminamos entonces el recorrido de la revolución arriesgando el cuerpo para poder construir una sociedad de iguales, ¿no? Una sociedad de iguales que en mi caso, sin ningún tipo de pena ni de vergüenza, yo le llamo socialismo, porque yo soy un cubano que tiene un corazón comunista y socialista junto con mi isla, conozco lo que es el socialismo y conozco las limitaciones enormes que el imperialismo le obliga al socialismo cubano y al venezolano para desmeritarlo, desameritarlo frente al público, ¿no? Entonces no nos dejan desarrollar económicamente, nos bloquean económicamente y después dicen que el socialismo no funciona. Lo que hacen con Venezuela, ¿no? Le roban sus recursos, la bloquean, la agreden y después dicen que no funciona, que el compañero Nicolás Maduro no sirve, que eso no sirve. Esa es la lógica del capitalismo. Entonces sí hay un lugar donde podemos estar seguros. Para ustedes la utopía. Ahora tienen que construir una sociedad de seguridad, porque a mí me queda claro que el origen de toda esta inseguridad de las compañeras es sistémico, como dijo Eulalia, ¿no? Pertenece al sistema, un sistema capitalista que está organizado económicamente, ideológicamente, políticamente y en cuanto a sexualidades está organizado para someter, para oprimir, desde un patriarcado, porque el macho es el macho poseedor, el macho Dios también, blanco y azul, ¿no? Vino a nuestros pueblos de piel roja y se nos impuso. Y todo esto, ¿no? Y si hay vírgenes, sí, pero son vírgenes, o sea, no tienen derecho a la sexualidad. Por eso son vírgenes, porque tampoco pudieron disfrutar su cuerpo. Y entonces a esas vírgenes que no tuvieron sexualidad, porque sería pecado, pues se les adora, ¿no? Entonces todo esto es una construcción misógina, ¿no? Enorme, que nos aplasta y que tenemos nosotros que denunciar y descubrir constantemente. Me parece excelente. No sé, Carmen, si quieres hacer alguna pregunta o decir algo. Sí, gracias, Miguelito. Realmente es muy fuerte y deberíamos de generar más espacios para que las voces, no solamente la acción, sino la voz de las mujeres, en este caso de todas las mujeres colombianas, no solamente las jóvenes, porque de alguna u otra manera todas se han involucrado junto con los compañeros en la lucha, ¿no? Que se está desarrollando en este momento. Yo me quedé pensando y decía, bueno, frente a todo este escenario brutal, ¿no? Terrorífico, de fascismo, que se está registrando en Colombia. O sea, ¿cómo vemos entonces, o sea, el futuro inmediato? ¿Qué posibilidades, así como se están tejiendo y articulando ya estas experiencias de resistencia? Porque efectivamente Freire decía, ¿no? Que en las situaciones límite, justo es cuando sale lo mejor o lo peor de lo humano, ¿no? Y bueno, nosotros los que luchamos, que tenemos esperanzas, sueños, utopías, pues siempre sacamos lo mejor. Y entonces generamos, creamos, diseñamos una serie de formas nuevas de resistencias. Esta misma hoy articulación de la lucha de la juventud como sector, ¿no? Que está haciendo hoy el abanderado de esta lucha, es una forma también novedosa, una forma nueva, una forma creativa de cómo la propia necesidad de los procesos de lucha, o sea, y de su desarrollo nos llevan a pensar y sobre todo accionar de manera diferente. Entonces, igual en el tema de nosotras las mujeres, ¿no? Estas formas de grupos, de los círculos de conciencia y seguramente otras muchas experiencias que ya se están colocando sobre el escenario, se están visibilizando de cómo finalmente frente a la adversidad el pueblo siempre tiene esperanza, tiene salida, construye, transforma. Entonces no nos quedamos maniatados. Entonces las mujeres de este pueblo y en especial, en particular hoy las mujeres jóvenes, cómo están pensando este futuro inmediato precisamente para fortalecer, para potenciar el desarrollo de esta lucha que ya nos decidimos enfrentar a esos poderes y sobre todo incluido
con el paquete de represión que esto incluye, ¿no? Pero estamos también decididos, eso hemos escuchado, ¿no? Y hoy también lo escuchamos en la voz de ustedes, la decisión de continuar en la lucha, de que a pesar de todo, del horror que nos impone la represión, continuar con la lucha, y no nada más continuar con la lucha. ¿Para qué queremos continuar con la lucha? Para lograr esas transformaciones, ¿no? Entonces, para lograr esos cambios, para construir una sociedad mejor. Entonces, en teoría sería eso, pero ustedes que están siendo ahí los partícipes directos, ¿cómo sienten, cómo ven venir estos procesos? Nos gustaría también que junto a sus experiencias nos vayan compartiendo este sentipensar de cada una de ustedes. Si quieren, retomamos el mismo orden. Comenzamos ahora con Eulalia. Gracias. Bueno, esto que está pasando en Colombia es histórico. Pues, llevamos muchísimos años sin tener un nivel de movilización tan grande, con tanta continuidad en el tiempo. Ya vamos para un mes en movilizaciones nacionales. Ya se vincularon a la primera línea las mamás, madres de primera línea se llaman. Están acompañando y resistiendo, porque en los últimos días han tenido en Bogotá un nivel de despliegue militar por parte del Estado impresionante. Ya la Guardia Indígena dijo, y la Minga dijo, vamos para Bogotá a acompañar ese espacio. Es real, el Estado es misógino, el Estado nos va a seguir reprimiendo, pero también hay algo que nos está enseñando este proceso de movilización nacional, y es que no son con las estructuras tradicionales con quienes vamos a lograr un cambio. Es decir, hoy estamos reclamando que no sean los hombres adultos, ya muy adultos, los que representen el Comité del Paro, como siempre lo han hecho, y que se asuman representar los intereses de todos y todas. En las fotografías, no sé si las han visto, hay 2 o 3 mujeres con unas funciones, siempre la sombra de otra persona que entonces no, digamos que no va a ser a través de ellos. Van a estar ahí y bienvenidos, porque el sector sindical es un sector imprescindible en la sociedad colombiana, el sector estudiantil también, los sectores históricos de resistencia han sido muy importantes, pero ya no va a tener que ser a través de ellos, con ellos, pero no a través de ellos. Y este ejercicio de movilización es muy interesante porque pues estamos aprendiendo. Es verdad lo que dice Miguel, lo que decía en principio, es que no siempre al levantarnos en estos procesos de movilización, terminamos en agendas o en acuerdos que permitan dar continuidad. Creemos que este sí nos va a permitir eso, porque hay escenarios, por ejemplo, de organización. En lo personal nunca lo había visto, ver a los jóvenes tan organizados. Daniela también lo expone en el tema sector específico, mujeres organizadas. Se vinculó la industria webcam en el país, se vinculó el sector o sea, estamos llenos de un montón de gente que nunca había protestado, y será el mismo proceso organizativo el que nos dé pistas de cómo hacerlo. Esperamos recibir apoyo de quienes puedan darnos rutas, análisis, pero seremos siempre nosotros quienes lideremos ese ejercicio. En el caso específico de las mujeres, venimos dando una lucha muy criticada frente a la representación política. Por ejemplo, apenas tenemos el primer partido político de mujeres acá en Medellín, es particularmente el primero. Creo que en el país no hay otro que tenga esa misma línea. Podemos estar en contra, a favor de sus postulados, pero son necesarios. Entonces, digamos que este despertar político nos irá dando pistas. Por ahora es seguir insistiendo en resistir. El ejemplo siempre de Ginette Bedoya, para mí es un referente personal. Ginette Bedoya, la periodista que logró llevar su caso de abuso sexual a la Corte Penal Internacional, que logró enfrentar al Estado de frente y con tanta firmeza. Creo que es un buen ejemplo de la resistencia que tenemos las mujeres colombianas, como mujeres y como colombianas y sujetos históricamente oprimidos. Entonces creo que por ahí vamos, pero será el mismo movimiento el que nos dé pista. Eso es esencial. Insistir, por ejemplo, Daniela hace parte de un movimiento
que yo no reconocía antes y que ha sido potente en términos de temas simbólicos, de movilización simbólica, etcétera. Creo que hasta ahí sería neto. Gracias, Eulalia. Muchas gracias. Tienes mucha razón. Y he ahí la importancia de que en este espacio vaya, estemos visibilizando cómo en los procesos de lucha nunca nada es igual, ¿no? De que justo las transformaciones surgen al seno mismo de los procesos. Y hoy puntualmente estamos refiriéndonos a este tema, pero desde esa mayor parte de los participantes que somos las mujeres. Norela. Sí, aunado a lo que dice Eulalia, yo siento que una de las ventajas también de este paro nacional tiene que ver con el relevo generacional. El grueso de los movilizados, de quienes se están movilizando en las calles son jóvenes, ¿cierto? Precisamente esa generación que no tiene futuro, que está como en el limbo que produce la incertidumbre con respecto a condiciones que garanticen a futuro su existencia, ¿cierto? Entonces, dentro de las pancartas, de las arengas también hay mucho ese discurso, es que si no tenemos nada que perder, ¿qué importa? ¿Cierto? O sea, podemos salir a la calle y resistir, porque yo siento que el Estado y sus fuerzas también juegan como con el cansancio de quienes están en la calle. Entonces, claro, madre, es que lograr un mes en movilizaciones, yo creo que como dice Eulalia, históricamente eso no lo habíamos visto, en parte porque el Estado crea las estrategias para bloquear y hacer que la gente se canse a través de esos dispositivos de terror y de miedo. Entonces, en este caso, claro, ya perdimos el miedo, no tenemos nada que perder, pues ya, si no tenemos ni siquiera, no nos imaginamos siquiera un futuro porque no hay condiciones, pues ¿qué más da? O sea, o nos morimos hoy en las calles resistiendo frente a la dominación del Estado o nos morimos de hambre. Y precisamente yo siento que parte de todo esto que se ha dado y que se hayan unido tantos sectores en el paro es precisamente lo que, voy a decir algo que puede sonar feo, ¿cierto? Pero como dicen coloquialmente las abuelas, las mamás, no hay mal que por bien no venga, ¿cierto? La pandemia nos puso en una situación límite precisamente frente a todas estas condiciones que ya hemos hablado, estructurales con respecto a la desigualdad social, a la injusticia social, a la poca capacidad que tiene el Estado incluso para garantizar el acceso de toda su población a bienes y servicios. Entonces, claro, la pandemia agudizó el desempleo, agudizó las cifras del DANE lo dicen, o sea, prácticamente la mitad de la población colombiana está en pobreza y hay un amplio porcentaje que antes se contaba en solo el rango pues de la pobreza, porque aquí está pobreza y pobreza extrema, que pasaron a padecer pobreza extrema. Y, por ejemplo, la clase media, que en este país siempre ha resistido todo, porque yo lo digo, yo lo he dicho en distintos espacios, es la clase ni lo suficientemente pobre para que el Estado a través de subsidios garantice ciertas condiciones, ni lo suficientemente rica para garantizárselas por ellos mismos. Entonces, digamos que desde mi perspectiva también son pobres con ganas de ascender, pero las condiciones del entorno, precisamente por todas las políticas neoliberales, hacen que queden ahí como también en un limbo, ni para allá ni para acá, pero la pandemia lo que hizo fue más bien tirarlos hacia abajo, y como es un amplio porcentaje de la población, pues eso hace que muchos más sectores tengan un motivo para salir a la calle. Y como les decía ahorita, pues con la ventaja de que es población joven, muchos ni siquiera tienen empleo, porque no tienen la forma de acceder a empleo,
o muchos estaban estudiando y por a situaciones de la pandemia pues tuvieron que dejar sus estudios o los están haciendo bajo alternancia o en la modalidad virtual, lo que les permite también entonces estar muy activos en el escenario de la calle para la movilización. Entonces, yo tengo la esperanza de que como es una población en su mayoría joven, que como reitero, perdió el miedo, porque si no hay futuro, ¿qué más da? Tengan la capacidad de resistir por mucho tiempo, porque pues también uno no puede pretender que en 1 o 2 meses el Estado ya diga, ay, bueno, listo, nos resistimos. El asunto de negociar también a mí me genera mucha malestar, porque finalmente en ese negociar alguien tiene que perder, y bajo el mismo modelo económico, bajo la misma estructura, pues ya sabemos quiénes van a perder, ¿cierto? Entonces, se lograrán algunas cosas, pero las meterán en otras reformas en el próximo gobierno o dejarán que los ánimos se calmen unos cuantos meses y después sin que nadie se dé cuenta meten las reformas y en fin, o sea, realmente este gobierno ya nos ha demostrado que con ellos no se puede concertar en términos en los que por lo menos la palabra en ese proceso de negociación realmente valga, porque nunca se cumple. Te prometen y te prometen mientras bajan los ánimos, mientras ahora, por ejemplo, la excusa es, ay, nos bajaron la calificación internacional en términos del riesgo y del endeudamiento. Claro, eso es por culpa de los que están en la protesta, mire, los bloqueos. Siempre salen con el discurso que, como decía Dani ahorita, deslegitima lo que ha logrado la movilización. Entonces, no esperemos que si queremos cambios realmente sustanciales y estructurales, sobre todo, esto se vaya a acabar en un par de meses. O sea, es un logro que llevemos ya 1 mes en estas, pero lo ideal es que, y no quiero sonar pues como la que atiza, la que está en favor pues de que, no, pero la realidad es esa, los cambios reales en el mundo no se dan de la noche a la mañana. Lo hemos hablado en otros espacios dentro de Cabilando, o sea, de la Edad Media a la modernidad, cuántos siglos pasaron y cuántas condiciones, sucesos, eventos, incluso violentos, se dieron ahí para que las condiciones lograran ser otras. Entonces, y estamos luchando como ya decíamos, con algo que es más grande. Si vamos a seguir en la misma estructura, pues es como la palmadita en el hombro, pero si queremos cambios realmente, cambios, no es de 1 ni 2 meses, ni de 6 meses, ni de 1 año, puede tardar incluso más, teniendo en cuenta que estamos también en un contexto previo a elecciones. Elecciones son en el año 2020, el próximo año 2022, y eso también puede entrar ahí a jugar dentro del ambiente de la movilización, como, bueno, ese puede ser un escenario de cambio. En otro espacio de Cabilando lo mencionaba, o más bien esto que estamos viviendo puede llegar incluso a ser aprovechado de manera un poco también oportunista por quienes están en la contienda electoral. Entonces, esperemos que sigamos teniendo la fuerza para resistir, para estar en la calle, que no se nos agote la paciencia también, y como dice Eulalia, aprender, porque no ir observando y aprender lo que va pasando con esto, porque no tenemos todavía las certezas ni las respuestas. Creo que es importante que consideren, sin pretender darle recetas a nadie, porque como dice Carmen, esto no, pero hay que saber ubicar con quién es el interlocutor con el que estamos discutiendo. Por ejemplo, si ustedes se sientan a discutir con el Estado capitalista neoliberal, el Estado capitalista neoliberal, con tal de que se acabe la movilización y regrese la tranquilidad aparente de un capitalismo que te roba la plusvalía sin que se note, pues te va a dar todas las concesiones que quiera. Yo estoy seguro que en la medida que esto avance,
van a estar dispuestos a ceder para no ceder lo fundamental que es el poder. Entonces, aquí lo que hay que pensar es no con quién voy a sentarme a negociar, sino, bueno, ya nosotros tenemos como estrategia, la estrategia es la toma del poder. Como decía Lenin, eso no lo negocio. Yo lo que quiero es tomar el poder. Yo lo que quiero es llenar la asamblea de gente y de jóvenes que puedan cambiar esta constitución. Yo lo que quiero es que este país se convierta en otro. Yo no quiero que tú me mejores aparentemente las condiciones de vida dentro del capitalismo para que el capitalismo siga. Esto ya no aguanta más. Entonces, discutir y discutir para que se llegue a la conciencia. Una cosa es negociar con el capitalismo el fin de la crisis y otra cosa es decirle al capitalismo, te vas a Bolina y aquí esto lo cambiamos porque lo cambiamos. Para eso hay que organizarse, para poder. Porque si vienen elecciones, las elecciones siempre son un buen momento. Ya en América Latina se ha comprobado. El sandinismo regresó con elecciones. Chávez llegó con elecciones. Lula da Silva llegó con elecciones. La única revolución en América Latina que se sostuvo y se mantiene y que partió de una guerra es la revolución cubana. Todas las demás, todos los demás procesos revolucionarios llegaron por elecciones. La elección es un excelente momento para meternos en el juego del capitalismo y quitarle la dirección del juego y ponernos nosotros entonces a organizar el juego. Por eso es importante lo que decía Carmen, organizarnos, ir cobrando conciencia histórica de que el objetivo nuestro es realmente cambiar la sociedad, cambiar las reglas del juego, para que ya no nos toque la peor parte, sino, bueno, pues buscar dentro de las condiciones posibles una sociedad de iguales, como le quieran llamar. Buscar el poder popular desde abajo, ¿no? Y ahí Exacto, yo creo el que poder tenemos popular una gran tarea a las mujeres. Que pueda disputar el poder para entonces empezar a hacer que las cosas sean diferentes. No sé cómo tú lo veas, Daniela, adelante. Bueno, no, yo siento que mis compañeras y también Miguel pues han mencionado cosas muy claves, tal vez no tenga mucho que sumar, pero quisiera puntualizar unos asuntos y es, bueno, creo que ahorita hablaba de esa pedagogía de la crueldad, de también una racionalidad instrumental que se ha instaurado bajo estas lógicas de relación y bajo ese triple sistema de opresión del que hablaba en un principio, que es importante transformar, ¿cierto? Y esa transformación yo creo que requiere tiempo y aprenderemos a participar, aprenderemos a construir poder, porque digamos que a reconocer también nuestro propio poder y a construirlo y tejerlo colectivamente es participando. Entonces, obviamente yo sé que en el corto y mediano plazo es necesario generar unos cambios, pero también pienso en la importancia de mirar también hacia adelante y reconocer, bueno, qué necesitamos para que toda esta fuerza de movimiento principalmente de jóvenes, mujeres, hombres, que hoy se está moviendo, qué necesitamos para que toda esa fuerza se vaya construyendo en un poder popular, en un poder de la gente, y esto ahorita lo mencionaba Miguel al inicio, necesita también unos procesos de formación de conciencia, de concientización, de reconocimiento de todas esas virtudes y capacidades populares que tenemos, y por eso es tan valioso ver cómo están narrando la gente las cosas en las calles, cómo aparece el arte, cómo aparecen otras herramientas que entonces son esos escenarios desde los cuales hoy construimos subjetividad. Es necesario generar unas transformaciones identitarias. Nuestras identidades están fragmentadas. Precisamente la lógica neoliberal lo que nos hace es como buscar emular unos modelos externos y construir la idea de quién soy en función de ellos y no de lo propio. Y yo creo que hoy necesitamos un aprendizaje profundo que supere muchas de las estructuras tradicionales, ¿cierto? Que estén embebidas en ese triple sistema de opresión y que nos permita leer, por ejemplo, aproximarnos a lo que nuestras comunidades diversas vienen construyendo, qué han venido construyendo las comunidades indígenas, qué han venido construyendo, qué está en la sabiduría y el repertorio popular de las comunidades afro, qué estamos construyendo las mujeres. Y seguro, precisamente por toda la lógica de violencia, muchas cosas aún no son propuesta concreta. ¿Cómo lo van a hacer si hasta ahora estamos pudiendo medio juntarnos, pero estamos en camino de construir? Y de seguro si hacemos memoria, y si por ejemplo las comunidades indígenas diversas además, porque no podemos considerar que son una sola, una unitaria, no, o sea, son diversas, hacen memoria, encontrarán dentro de sus formas, encontraremos también las mujeres desde nuestras formas, otros escenarios de construcción de poder. Estoy hablando más a largo plazo, porque creo que en el corto y mediano mis compañeras lo han tocado muy bien, pero necesitamos comenzar a mirarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas como referente y construir algo que tal vez vaya a ser muy diferente, ¿cierto?
pero a la medida propia, que es algo que no hemos podido hacer precisamente porque estamos constantemente importando modelos desde afuera, ¿cierto? Y nos llega la democracia importada y ni siquiera a eso nos hemos podido ajustar porque ni siquiera funcionamos como una democracia, ¿cierto? Pero sabemos que además que detrás del discurso de la democracia hay otro montón de cosas, pero ni siquiera así eso que importamos funcionamos, y a pesar de que está en nuestros papeles como un metarrelato muy bello, pero que a la hora del té ni siquiera eso, ¿cierto? Entonces, tal vez construir un proceso de transformación a medida propia implica mirarnos en la diversidad, reconocernos en la diversidad, y una tarea compleja de construir memoria, y desde esa memoria, desde ese reconocimiento, desde esa identidad nuestra, pues, generar escenarios de participación. Aprenderemos participando en la movilización y en la lucha. Entonces, quería sumar esto solamente. No, al contrario, es algo bien importante, y decir que, bueno, en el caso mexicano, de las luchas más significativas o más conocidas de los años recientes en México, en el 2006, Atenco, también en el 2005 Atenco, en el 2006 Oaxaca, se da este fenómeno, y yo pienso que es un fenómeno muy similar, porque pues todos nosotros los latinoamericanos somos hermanos, realmente más parecidos que diferentes, ¿no? Entonces, el papel de la mujer, o cuando la mujer ha sido determinante por su convicción y porque no se cansa fácilmente. O sea, en ambos procesos que fueron en México muy fuertes, ¿no? Luchas muy importantes, fueron las mujeres las últimas en la resistencia, ¿no? Entonces, yo estoy segura que en el caso de la lucha de Colombia, pues también seguramente estaremos presenciando un fenómeno parecido, pero obviamente con sus propias particularidades. Y yo sí no quiero dejar de mencionarlo, lo comentábamos con Miguel antes del programa, la cantidad, la enorme esperanza que nos hace tener en este momento histórico, cuando justo la situación es todavía más grave, más crítica, pero al mismo tiempo las posibilidades de que los procesos de lucha no vayan por el mismo camino que tradicionalmente han seguido, como ustedes bien lo han comentado, y que se inyecten, se revitalicen y sobre todo se construyan de tal manera que nos posibiliten victorias también de manera diferente, ya no en la misma perspectiva en la que ha terminado todo tipo de lucha, ¿no? En la negociación, como ustedes bien decían, ¿no? Yo creo que hoy también tenemos que reivindicar y permitir la posibilidad de otros procesos que nos permitan eso, articularnos, tejernos, cohesionar el tejido social en organización y en unidad, que nos permitan victorias tal vez a más mediano plazo, como que era lo que también nos decía Miguel, pero es justo para prepararnos no solamente para tomar el gobierno desde la propia participación de la democracia burguesa, sino ir por el poder, por el verdadero poder popular, ¿no? El poder del pueblo. Entonces, nosotros, repito, yo en lo particular tengo mucha esperanza que nos tengamos en este sentido experiencias nuevas, ¿no? Que vengan a fortalecer estos procesos de lucha no solamente en Colombia, sino en toda nuestra patria grande. Queridas compañeras, nosotros estamos encantados escuchándolas, ya llevamos 1 hora y media, pero y bueno, con la idea de que no sea el único diálogo, el único conversatorio, sino que sea solamente, digamos, uno de muchos, porque vamos a continuar hablando de la lucha de ustedes allá en Colombia. Queremos obviamente infinitamente agradecerles, pero antes de ello sí quisiéramos pedirles una última intervención a manera de cierre del programa, que nos envíen pues su sentipensar y su mensaje, en particular aquí en Oaxaca, donde es un pueblo que ustedes también han conocido por su fuerte lucha que hemos desarrollado permanentemente, no nada más en el magisterio, a nivel gremial, sino a nivel de los movimientos sociales aquí en Oaxaca, ¿no? Entonces, por eso aquí a nuestra ciudad le llamamos la ciudad de la resistencia, porque
es el corazón rojo de México. Entonces, para nosotros los oaxaqueños que estamos muy pendientes del desarrollo del proceso de lucha ahí en Colombia, pues nos va a ser muy significativo el mensaje, las palabras finales de ustedes y obviamente el corazón de nosotros los oaxaqueños y oaxaqueñas les abrazamos con mucho cariño solidario, con mucha fuerza, mucha combatividad para que continúen en esa lucha. Entonces, si nos hacen el favor, y ya luego cierra el programa Miguelito con sus reflexiones también finales. ¿Eulalia? Insistir en que América Latina es resistencia, somos sinónimos, no nos podemos separar. O sea, Colombia y México y en general tenemos un proceso de resistencia histórico y hay que continuarlo. En las condiciones en que construyamos hay que continuarlo. Creo que como mujer pobre, mestiza, colombiana, latinoamericana, me vinculo y respeto mucho lo que han construido desde México y bueno, sería como eso, seguir continuando en la resistencia desde lo que hacemos, investigadora, socióloga, mujer, desde ahí y desde lo que podamos hacer en conjunto. No está de más siempre decirles que el grupo de investigación Cavilando, nuestra revista, nuestro sistema de podcast, nuestra página web, nuestra editorial está siempre a disposición para hacer visibles sus luchas y su resistencia. Muchas gracias, querida compañera Eulalia, por tus bellas palabras, tu bello mensaje. Norela, por favor, ahora tú tienes el turno de la palabra. Sí, sí, como dice EU, América Latina, sobre todo Latinoamérica, pues casi todos somos países hermanos, ¿cierto? Venimos de sufrir las mismas condiciones de despojo, de desigualdad, de explotación, de colonización, de destrucción precisamente de nuestras diversidades y de nuestra identidad, una identidad que no es una, o sea, de hecho esa palabra no deberíamos ni siquiera emitirla porque somos muy, muy diversos, o sea, en Colombia, como dice Eulalia, mestizos, mulatos, ambos, raizales, afrodescendientes, indígenas, y obviamente no todos tenemos las mismas necesidades, no todos tenemos la misma forma de ver y asumir este mundo que nos tocó y de vivir y apropiarnos de estos espacios y obviamente de nuestros territorios y estos espacios en términos de lo político, porque convergen muchas representaciones en términos también de lo simbólico en torno a la misma vida. Entonces, el mensaje también es de resistencia, de fuerza, de paciencia y de seguir, o sea, ir hasta la última, hasta que el cuerpo aguante, como dice la canción también, porque pues dándole también título, retomando el título del conversatorio, pues el cuerpo como ese territorio también de represión, entonces hasta lo que nos permita aguantar el cuerpo en todo, en lo físico, en lo mental, porque la fuerza mental psicológica es muy importante también en estos procesos de resistencia. Y no creo que hasta ese sería como lo que se me ocurre por el momento. Gracias, Norela. Ahora continuamos con Daniela, por favor. Pues a propósito de lo que Nore traía sobre el cuerpo, pues también el cuerpo, además de ser un escenario sobre el que se escriben narrativas, y decíamos que no se circunscribe a la piel, pues yo tampoco creo que se quede en la frontera de la piel, sino que existe algo que también podemos ir construyendo, que es un cuerpo colectivo, ¿cierto? Un sentir colectivo, un resistir colectivo, y entonces en ese sentido, primero el mensaje es de gratitud por abrir espacios desde los cuales podamos encontrarnos y ojalá compartir, pues ya aquí les estamos compartiendo desde nuestras experiencias, también poder escuchar, sobre todo en este momento, seguir generando el encuentro para poder aprender precisamente de sus experiencias, reconociendo esos elementos compartidos que ahorita bien señalaban mis compañeras, pedirles apoyo en este momento con difusión. Creo que necesitamos, pues es que, o sea, la represión estatal es un asunto de todos los días, o sea, la violencia por parte de la policía, del ESMAD, es un asunto de todos los días. Creo que necesitamos mucha difusión
necesitamos que el mundo sepa lo que está pasando en Colombia. Entonces, como también pedirles mucho apoyo desde eso. A veces sé que sentir como, bueno, difundir, y es muy agotador estar conectada todo el tiempo a estas noticias tan dolorosas, pues salir de una jornada de marcha súper poderosa y después ver y leer y comenzar a ver los asesinatos, las desapariciones, los ataques, pero necesitamos hoy este apoyo con difusión de la opresión, pero también de la resistencia, y que construyamos ese cuerpo colectivo común, ¿cierto? Que nos juntemos desde los dolores. Hay algo muy bonito, pues me encantan las emociones políticas como teoría, y hay algo muy bonito sobre el dolor, y es que nos permite también establecer la frontera entre lo que somos y lo que no, ¿cierto? Porque si acá me duele y cuando toco acá no duele, pues esto es lo que soy. Pero resulta que nosotros y nosotras tenemos un dolor colectivo. Quiere decir que somos en conjunto, que somos una, muy diverso, muy diversa, muy compleja, y eso es maravilloso, pero somos colectivo. Entonces, recuperar eso y agradecerles. Bien, ya cerrando, le damos las gracias a Daniela, a Eulalia, a Norela, 3 luchadoras colombianas por haber estado con nosotros. También estuvo la maestra Carmen, conocida por todos los oaxaqueños. Hay una frase de Martí que resume todo esto que han estado diciendo: patria es humanidad. Patria es humanidad, porque el discurso de la diversidad también es un discurso neoliberal, con el cual pretendieron dinamizar las luchas populares para que nos separáramos en grupúsculos con identidades diversas y no encontráramos ese hilo común que une a toda la humanidad frente a un capitalismo global que es un cáncer contra la planeta, contra la naturaleza y contra los seres humanos y contra las mujeres en especial. Todos nos tenemos que unir desde lo diverso, encontrar esa identidad humana que nos hace a todos sentir el dolor del otro. Hoy estamos con Colombia, con el dolor de Colombia, creciendo con Colombia y aprendiendo con Colombia. Y ojalá América Latina aprenda que tuvimos a Lula y después vino Bolsonaro. Tenemos que lograr que las victorias sean definitivas. Estas victorias pasajeras que nos dejan el mal sabor de la desunión. Tuvimos a Correa y ahora tenemos otra vez un gobierno proimperialista y neofascista ahí en el querido Ecuador. ¿Cómo es que nos pasa esto y una y otra vez? Son 500 años en los que hemos tenido que ir aprendiendo poco a poco que si no nos unimos, nos hundimos. Nos vemos en la victoria, no tenemos de otra, o ganamos o ganamos. Gracias a todas y a todos por seguirnos en las redes. El chat del YouTube, las abrazan, las saludan, les envían la solidaridad, mucha fuerza, nos están viendo desde Argentina, desde diferentes partes de Latinoamérica, y no